empiezo a grabar. Bueno, le falta la primera parte de la explicación esta. ¿Sí? Entonces, la ceramida es anfipática. ¿Queda claro? Recuerden que ustedes también pueden grabar, ¿no? Así que... ¿Sí? Es anfipática. ¿Queda claro? La ceramida. Me acuerdo que el shampoo no sé qué marca lo hacía. El Sedal, todavía lo hacen. ¿Todavía lo hacen? Bueno, ese shampoo con Sí, ceramida... varias marcas. siempre me hacía pecar el pelo. ¿Sí? Te deja el pelo duro, porque justamente es algo serio. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Muy bien. Lo que pasa es que, bueno, también tiene muy poquito. Bueno, la ceramida, ¿no? Entonces la ceramida es un lípido anfipático. ¿Y para qué sirve la ceramida? La ceramida, entonces ahora empezamos con la ceramida. La ceramida, ¿sí? Puede unirse, por ejemplo, a fósforo. Y entonces vamos a obtener un tipo de lípidos, ¿sí? Que se llaman, ¿sí? Esfingolípidos, en realidad, bueno, son todos esfingolípidos estos porque tienen todos esfingol. Quiero decir que estos se van a formar lo que se llama, estos son, vamos a llamar, esfingolípidos con fósforo, ¿no? Esperen, primero les voy a mostrar otra cosa porque si no se va a confundir. Entonces la ceramida puede reaccionar con fósforo. Esto me va a dar un tipo de esfingolípidos que tienen fósforo, ¿no? ¿Queda claro? Pero hay otro tipo de lípidos, de ceramida, ¿no? Que no reacciona con el fósforo, sino que reacciona con glúcidos. Entonces estos son, ¿sí? Esfingolípidos que reaccionan con glúcidos. ¿Está bien? Entonces tenemos esos dos grandes grupos, ¿sí? A estos esfingolípidos que tienen glúcidos se los llama en general glucolípidos. Que claro, ya no se usa más, o sea, no usamos más, no hacemos referencia a que son esfingolípidos. Ustedes tienen que saber que los glucolípidos, la base, son los esfingolípidos. ¿Queda claro? Que tienen, obviamente, dentro de su composición, tienen la ceramida. ¿Queda claro? Y estos que tienen fósforo, ¿sí? Son todos los, digamos, esfingolípidos que tienen fósforo, los vamos a encontrar ¿dónde? Los vamos a encontrar en la vaina de mielina. ¿Sí? No sé si eso lo vieron, lo leyeron en algún momento. Y la vaina de mielina es un recubrimiento, ¿sí? De los axones de algunos tipos de neuronas. Entonces, ¿ven? Ahora, porque por ahí lo muestro así, entonces todos estos lípidos que se encuentran en las vainas de mielina, entonces se llaman esfingomielinas, para que vean de dónde sale el nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces acá sí ven las esfingomielinas, forman parte de la vaina de mielina. ¿Y qué son? Son esfingolípidos que tienen fósforo. Entonces, ¿sí? Ven, les dibujo acá un dibujito chiquitito. Voy a tener la ceramida. Acá tengo la parte, ¿sí? ¿Se acuerdan de la unión amida? Esta es la unión amida. Acá estaba el grupo alcohol, pero ese grupo alcohol ahora va a estar enganchado ¿con qué? Con fósforo. ¿Sí? Entonces esto forma las esfingomielinas, que obviamente son anfipáticas. ¿Y dónde se encuentran las esfingomielinas? En la vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Es una membrana. ¿Sí? Es una membrana como la membrana plasmática, pero que la forman algunos tipos de células. ¿Sí? Y lo que hacen es envolverse alrededor, ¿sí? De los axones de las neuronas. Que claro, es una membrana que se envuelve alrededor
¿sí? De otras células. Eso es la vaina de mielina, después lo van a ver, ¿sí? Entonces estas son las esfingomielinas, son anfipáticas y se encuentran en las membranas de algunas neuronas, ¿sí? ¿Qué neuronas? Bueno, ya lo van a ver, ¿sí? Por ejemplo, las células de Schwann, ¿sí? Y las, digamos, neuronas que se ocupan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. No importa, eso ya lo van a ver más adelante. Y los glucolípidos, de nuevo, es la ceramida, ¿sí? Igualito a lo que vimos. Como siempre, ven, esta parte de acá es la ceramida. ¿Qué hicimos con la ceramida? Le agregamos, ¿qué? Fósforo. Entonces, ¿qué se formaron? Las esfingomielinas, que se acuerdan, van a estar, la misma palabra, esfingomielina, ya les da la pauta de dónde están. ¿Dónde están? Están en la vaina de mielina. En cambio estos, ¿qué hacen? Reaccionan, este es el grupo alcohol, reaccionan ¿con qué? Reaccionan con glúcidos, ¿sí? Entonces acá voy a tener, por ejemplo, un glúcido. ¿Queda claro? Por ejemplo, un monosacárido. Entonces tengo ceramida más monosacárido. Por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, manosa, etc. ¿Está claro? Y puedo tener otro tipo, donde tengo la ceramida, siempre así formo la unión amida, ¿sí? Y acá, en vez de reaccionar con un monosacárido, reacciona con un oligosacárido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Ceramida más oligosacárido. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo tengo dentro de los glucolípidos, ¿sí? Dentro de los glucolípidos, cuando tengo la ceramida que reacciona con un monosacárido, ceramida más monosacárido, lo que se forma, ¿sí? Es un, ¿qué? Cerebróxido. Generalmente no lo toman, algunas veces, ¿sí? O sea, no lo pondría dentro de mi lista de cosas que sí o sí tengo que saber, pero tal vez en un segundo o en un tercer nivel sí, ¿sí? Entonces, ceramida más monosacáridos forman los cerebrósidos. Ceramida más oligosacáridos forman los gangliósidos. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde se encuentran cerebrósidos y gangliósidos? Se encuentran en la membrana plasmática. ¿Tá? O sea que su función es sobre todo estructural. Y como son, ¿qué? Glucolípidos, como son glucolípidos, van a formar parte de algo que ya hablamos, del glucocálix. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que el glucocálix estaba formado por qué? Estaba formado por glucolípidos y por glucoproteínas. ¿Sí? ¿Qué era el glucocálix? ¿Se acuerdan? Yo tenía la célula, ¿sí? Esta era la membrana plasmática, y yo les había dicho que esa membrana plasmática estaba tapizada, ¿por qué? Estaba llena de antenitas, ¿sí? Que sobresalían de moléculas, forman una cubierta, y que esta cubierta rodea toda la célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que eso era el glucocálix, que está involucrado en todo lo que tenía que ver con ¿qué? Comunicación célula-célula, absorción de virus, de bacterias, ¿sí? De parásitos, comunicación intracelular, activación del sistema inmune, todo lo que sea receptores y unión a sus ligandos, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Todo eso era el glucocálix. Y la parte de los glúcidos es siempre la que mira hacia el exterior. Miran
al exterior celular. ¿Sí? Siempre los glúcidos miran al exterior celular. Entonces, cuando yo tengo la membrana, si yo analizo esto, ¿sí? Si agarro esto y lo aumento, ¿se acuerdan? ¿Qué vería? Vería los fosfolípidos, ¿m? Vería el colesterol, ¿se acuerdan? Otro fosfolípido. Y acá, por ejemplo, tengo un esfingolípido. ¿Ven? Y la parte de los glúcidos siempre estaría ¿hacia dónde? Hacia el exterior de la célula. ¿Queda claro? ¿Mm? ¿Me siguen con la idea? Esto es extracelular Sí, entonces, sí. y esto va a ser intracelular. La parte glucídica, entonces, nunca va a estar hacia el interior de la célula. Entonces de ahí sale algo muy importante, que no lo comenté antes, pero que es muy muy importante, es que yo tengo la bicapa, pero esa bicapa no es igual la monocapa que da al exterior, no es igual que la monocapa que da al interior. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces de ahí sale un nuevo concepto. ¿Mm? ¿Queda claro? Porque siempre los glucolípidos, siempre van a estar ¿de qué lado? Van a estar de la monocapa externa, porque la parte glucídica siempre va a mirar hacia afuera, ya sea los que tienen oligosacáridos o los que tienen ¿qué? Monosacáridos, ¿sí? Siempre van a estar mirando hacia afuera. Esto mira hacia el citosol, ¿no? ¿Estamos? Esto es el citosol. Por eso la monocapa interna también se llama como citosólica. ¿Queda claro? Entonces, estas dos monocapas, ¿cómo van a ser? Distintas. Entonces, ¿cómo es la bicapa? Entonces, la bicapa es asimétrica. Porque no es igual la monocapa externa de la monocapa interna. ¿Y eso por qué es? Porque tienen diferentes funciones. No es lo mismo la monocapa que tiene que mirar hacia el exterior y que recibe todos los estímulos del exterior de la célula, ¿sí? Hormonas, parásitos, virus, bacterias, contactos con otras células, ¿queda claro? De la monocapa interna que se tiene que ocupar de todas las señales intracelulares, porque de este lado también se reciben señales, pero son señales que tienen que ver con metabolitos internos, con moléculas que se producen en el interior de la célula, con el pH, con proteínas que están del lado interno. Entonces tienen diferentes funciones, entonces la estructura va a ser diferente. ¿Estamos? Inclusive los fosfolípidos son diferentes. No son los mismos los fosfolípidos que miran del lado interno que los fosfolípidos que miran del lado externo. No son iguales. Eso nosotros no lo vemos en detalle, pero léanlo, van a ver que en el apunte está, ¿sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque entonces hay que es distinta la composición, ¿no? Tiene distinta o una composición diferencial, ¿no? Composición. ¿Eh? Tanto de glucolípidos, por ejemplo, glucolípidos, ¿dónde van a estar? Los glucolípidos siempre van a estar en dónde? Mirando hacia el exterior, ¿no? Y hay fosfolípidos que miran hacia el exterior, y hay otros fosfolípidos que miran hacia el interior, ¿sí? Ya van a ver, por ahí lean, ¿sí? De la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, van a ver que tiene una distribución asimétrica. Bueno, ¿estamos con los esfingolípidos entonces? ¿Sí? Disculpen que no tengo tiempo de explicarles, bueno, a ver, 2 segundos, ¿sí? Cuando, igual más adelante lo vamos a ver, pero vamos a ver que las neuronas, ¿sí? Son las células que se ocupan del impulso nervioso y de recibir información. Ya vamos a ver que las neuronas tienen un soma. Acá está el núcleo, ¿sí? Y tienen un soma. Soma quiere decir cuerpo.
¿sí? En este caso el cuerpo celular. Ese soma, aparte de tener el citoplasma, tiene la membrana, y esa membrana tiene expansiones, que se llaman dendritas. ¿Sí? Si yo las aumento, veo que esas dendritas tienen membrana, ¿queda claro? Y tienen como digitaciones, ¿no? Forman como ramitas, ¿sí? Son las dendritas. Y esas dendritas forman, como les digo, estructuras ramificadas, muy, muy complejas. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama dendritas. Viene de dendros, ramas, ramificaciones. Entonces, las dendritas son expansiones de la membrana, ¿no? O sea, imagínense, viene la membrana, se pliega y forma expansiones cada vez más y más complejas. Eso podría ser una dendrita. Obviamente son más complejas. A su vez, las dendritas tienen como brotecitos. ¿Queda claro? Estos son los botones sinápticos. Pero bueno, ahí es donde se hacen las sinapsis. De eso vamos a hablar después. Entonces, este es el soma, que tiene las dendritas. Generalmente, ¿qué ocurre? Por las dendritas se recibe ¿qué? Los impulsos nerviosos, se recibe la información, se reciben los estímulos. ¿Claro? Se reciben los estímulos. ¿Sí? La neurona luego forma un cono, ¿ven? Este es el cono axónico, ¿sí? Y del cono brota un axón, que es una prolongación, en general, que es como un cilindro que se proyecta, ¿queda claro? Entonces se llama axón o cilindro eje. Entonces tenemos el cono es como una zona de disparo, es una zona de gatillo. Por ejemplo, la neurona recibe toda la información, por ahí miles y miles y decenas de miles de impulsos, ¿sí? Y toda esa información se procesa en la membrana. Y el cono es el que decide si se dispara o no el potencial de acción. Acá se realiza, digamos, la sumatoria, el procesamiento, ¿sí? Informático, digamos, de toda la información que está recibiendo la neurona. ¿Entienden? Se recibe toda la información, se procesa y acá en el cono se decide si se dispara o no el impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, acá se dispara el impulso nervioso, que es una señal eléctrica, y esa señal viaja. ¿Queda claro? Eso lo van a ver más adelante en la carrera. A veces tengo tiempo para explicarlo, desafortunadamente esta vez no. Entonces viaja por el axón, ¿sí? Y llega a un botón, ¿sí? Un botón terminal, ¿queda claro? Está todo dibujado con tamaños que no corresponden, pero bueno, es para que lo vean, ¿no? El botón terminal. Y acá es donde se hace el contacto con ¿qué? Con otra neurona. ¿Sí? Entonces, esta es de la neurona que envía el impulso nervioso, la señal eléctrica. Y esta es la neurona que va a recibir el estímulo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es como si yo tuviera esto, ¿no? Una neurona, ¿ven? Que envía el axón y que hace contacto ¿con qué? Con las dendritas, por ejemplo, de otra neurona, que a su vez también va a enviar un axón. Entonces, esta recibe información, manda el impulso nervioso y finalmente hace contacto, ¿ven? Acá lo estoy dibujando muy agrandado, con una dendrita de otra neurona. Entonces se forma un ¿qué? Esta región donde las dos neuronas están muy muy cerca pero no toman contacto se llaman sinapsis. Esta es una sinapsis química. En las sinapsis químicas no hay contacto entre ¿qué? Entre la neurona que manda el impulso nervioso y la que recibe la información. Esta neurona se llama neurona presináptica, es la que envía el impulso. Neurona presináptica. Y la que recibe el impulso es la neurona postsináptica. O postsináptica. Hay algunos que lo escriben con AT y otros. Postsináptica. ¿De acuerdo? Como les digo, algunos lo separan, otros lo escriben, bueno, postsináptica o postsináptica, bueno, postsináptica. Bueno, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, neurona presináptica es la que está mandando el impulso nervioso a lo largo de ¿qué? Se llama axón o cilindro eje.
¿Por qué? Porque es como un cilindro y sigue un eje. Cilindro-eje. ¿Queda claro? Son los cilindros. Entonces, cuando se llega acá al botón terminal, hay una serie de procesos que implican la entrada de calcio, ¿sí? Y liberación de una sustancia química que viaja en este espacio, ¿ven? Acá hay un espacio que separa las dos neuronas, y este espacio se llama espacio sináptico. ¿Mm? Espacio sináptico. ¿Mm? Es el espacio que separa una neurona de la otra. Entonces está la sinapsis química. Recuerden, en la sinapsis química no hay contacto entre las neuronas. ¿Pero qué hay? Hay una sustancia que se libera, una sustancia química que se libera y que viaja de la neurona presináptica, acá estaba almacenada, acá se produce. Esa sustancia química en general está en vesículas que se llaman vesículas sinápticas. Esa sustancia química viaja por el espacio sináptico y llega a esta otra neurona donde tiene ¿qué? Receptores. Estos receptores captan, ¿sí?, esta sustancia química que viajó por el espacio sináptico y van a emitir ¿qué? Una señal. Se emite una señal en la neurona postsináptica. ¿Queda claro? Y esa señal puede ser que active a esta neurona o que la inactive, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puede ser estimulatoria o inhibitoria. ¿Sí? Puede ser una señal estimulatoria o inhibitoria. ¿Está claro? Eso después lo verán. ¿Cómo se llama la sustancia que viaja en el espacio sináptico? Se llama neurotransmisor. Entonces, ¿cómo se llama esta sustancia química? Se llama neurotransmisor. ¿Queda claro? Entonces, el neurotransmisor es lo que se libera en una sinapsis química. Viaja por el espacio sináptico en la neurona postsináptica que tiene la neurona postsináptica. La neurona postsináptica tiene un receptor. Entonces, ¿qué tienen las neuronas postsinápticas? Receptores para el neurotransmisor, para recibir la señal. ¿Y qué tiene la neurona presináptica? La neurona presináptica tiene las vesículas sinápticas donde está almacenado el neurotransmisor, que cuando se reciba la señal va a ser liberado al espacio sináptico. Entonces, ¿cuál es la definición de un neurotransmisor? Es una molécula que es liberada ¿dónde? En el espacio sináptico y que tiene un receptor, ¿sí?, en la neurona postsináptica. Bueno, esto van a ver que después, ¿sí?, se complica. Pero en general, entonces fíjense qué es lo que ocurre. Cuando la primera neurona, la neurona presináptica, recibe señales, si esas señales son estimulatorias, y son señales positivas, libera ¿qué? El impulso nervioso, lo que se llama el potencial de acción, produce una señal eléctrica que es lo que se llama un potencial de acción, el impulso nervioso, que viaja hasta la sinapsis, se produce ¿qué? La liberación de ¿qué? Del neurotransmisor. Recuerden que esta es una sinapsis química. ¿Queda claro? Y esta señal que recibe, ¿qué puede ser? Puede ser una señal que estimule o que inhiba. Si la señal es estimulatoria, esta neurona se despierta. ¿Sí? Si la señal es inhibitoria, esta neurona se duerme. ¿Queda claro? ¿Sí? Depende de cómo sea la señal. La señal puede ser estimulatoria o el neurotransmisor puede ser estimulatorio o el neurotransmisor puede ser inhibitorio. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces eso va a determinar si esta neurona va a disparar una señal o no. ¿Queda claro?
Para que se den una idea de la complejidad de esto, una neurona, ¿sí?, a través de su árbol de dendritas, puede estar en comunicación ¿con qué? Con otras 1000 neuronas. Y puede haber, ¿sí?, decenas de miles de contactos sinápticos. A su vez, el axón puede tener varios contactos, ¿sí? Los axones pueden bifurcarse y hacer múltiples contactos. Y esos contactos pueden llegar a las dendritas, ¿sí? Por ejemplo, ven, acá hay una dendrita. Esos contactos pueden llegar a las dendritas o pueden ir directamente, ¿qué?, al soma. O pueden ir directamente ¿a dónde? Al axón. Como ven, esto es muy, muy complejo. Bueno, de ahí sale la complejidad del sistema nervioso, ¿no? Imagínense, cada neurona en comunicación con 1000 neuronas. Decenas de miles de contactos sinápticos. ¿Y cuántas neuronas tenemos en el sistema nervioso central? Más o menos. Más o menos, ¿sí? La última vez que leí andaba 10 a las 11 neuronas. Bueno, eso hace que nuestro cerebro, ¿sí?, sea, entre comillas, la máquina o el sistema más complejo que conocemos del universo. Es más, todos los modelos actuales del universo parece que el universo se parece a un sistema nervioso, ¿sí? Así que bueno, es interesante, ¿no? Bueno, ¿qué lípidos nos faltan? Volvamos a los lípidos. Bueno, todo esto se lo expliqué porque también van a ver que hay ejemplos en citoesqueleto. Cuando lean citoesqueleto, van a ver que habla del axón y habla de estas cuestiones que vimos, del neurotransmisor y demás. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, ¿qué son los últimos lípidos que nos faltan? Los últimos lípidos que nos faltan, bueno, siempre falta algo, pero son las lipoproteínas, muy rápidamente, ¿sí? Siempre hay algo. Lipoproteínas. Sí, las lipoproteínas lo único que tienen que saber son poquitas cosas, ¿sí? Primero que su función es el transporte de lípidos. Este es un tema muy complejo que tiene que ver muchísimo con uno de los temas más importantes de la medicina actual, que es la inflamación, ¿sí? Porque bueno, cada vez sabemos más que la nutrición y lo que comemos está relacionado con los procesos inflamatorios, que la inflamación tiene que ver con diabetes, con la resistencia a la insulina, y bueno, ¿sí? Y obviamente son temas importantes. Entonces, el transporte de lípidos es un tema muy, muy importante, muy complejo, del que se sabe poco, ¿sí?, por decir lo mínimo. Porque trabajar con lípidos es complejo. Bueno, entonces, transporte de lípidos. Entonces, transporte de lípidos en sangre, ¿eh? Obviamente el tema es eso, transporte de lípidos en sangre. ¿Por qué necesitamos que los lípidos se transporten en sangre por digamos, yo tengo los vasos sanguíneos, bueno, ya después van a ver cómo son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, obviamente son como tubos, ¿no? Pensémoslo así, pero en realidad no se parecen en nada a tubos, porque están recubiertos, obviamente, por unas células que se llaman células endoteliales. Células endoteliales. Bueno, esto obviamente lo van a ver bien cuando vean histología. Yo lo dibujo más o menos ahora, ¿sí? Y obviamente los vasos sanguíneos tienen un flujo, impulsado por la bomba cardíaca, y también tienen formas de regular la presión, ¿no? Sobre todo las arterias, las venas. Las venas tienen válvulas, las arterias, sobre todo las arteriolas, ¿sí?, tienen una capa muscular, las arterias también, con la cual esa capa muscular puede, digamos, contraerse el músculo liso o relajarse, y entonces va a aumentar o disminuir la presión. ¿Queda claro? Bueno, entonces esto tiene un flujo, y obviamente acá hay agua, y hay iones. ¿Qué iones? Hay obviamente sodio, potasio. El sodio es el principal, extracelular, pero también hay potasio, obviamente que hay agua, medio acuoso,
¿sí? Obviamente, ¿qué hay? También hay proteínas, por ejemplo, la proteína principal, ¿cuál es? La albúmina, que es la que está en mayor proporción, es una proteína que transporta hormonas, transporta ácidos grasos. ¿Vieron los ácidos grasos? Lo que llaman los ácidos grasos libres viajan por acá, por la albúmina. Entonces hay proteínas, hay muchas más, ¿no? Pero les nombro la albúmina. Hay proteínas que transportan hormonas. ¿Vieron las hormonas esteroides? Entonces el 99% de las hormonas esteroides no se disuelven porque son apolares. Entonces, imaginemos que la albúmina es así. ¿Ven? Esta es la albúmina. Yo soy la albúmina, dice. Entonces, ¿la albúmina qué hace? Bueno, transporta lípidos, transporta hormonas, ¿está claro? Y transporta, qué sé yo, otras cosas. ¿Está bien? Entonces, la albúmina es como un transportador, ¿no? Es una proteína que transporta. Bueno, y obviamente se rodea de agua porque tiene aminoácidos y forma puentes de hidrógeno, entonces se disuelve. ¿Queda claro? Pero tiene huequitos que son apolares, esos huequitos, esos huecos son apolares, tiene bolsillos, y en esos bolsillos puede acomodar cosas que son apolares. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien, es simplemente para que se den una idea. Entonces, por ejemplo, el 99% de las hormonas esteroides están transportadas por albúmina o por otras proteínas. ¿Queda claro? Entonces tengo proteínas en la sangre, tengo agua, tengo iones, obviamente tengo fosfato, tengo bicarbonato, que actúa como buffer, y tengo células, ¿sí? Tengo glóbulos rojos, ¿sí? Que son los que van a transportar la hemoglobina y obviamente se ocupan del transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces tengo los glóbulos rojos y tengo también, ¿qué? Tengo también, obviamente, glóbulos blancos, ¿no? ¿Estamos? Que en general están por acá. En general los glóbulos blancos, bueno, los glóbulos blancos en general están, ¿qué? Están rodando pegados al endotelio. Hacen lo que se llama rolling. ¿Sí? ¿Lo vieron eso alguna vez? Bueno, hay algunos videitos en YouTube. Entonces, es como si están rodando, ¿no? Porque están recibiendo señales que vienen desde los tejidos. ¿Vieron los tejidos? Cuando sufren inflamación o daño, envían señales. Y esas señales llegan hasta los glóbulos blancos que están rodando. Rodando, rodando. Bueno, había una propaganda. Estos son los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los glóbulos rojos, esto que yo dibujo acá, los glóbulos rojos no tienen núcleo, recuerden, los glóbulos rojos son células anucleadas. Si yo el glóbulo rojo lo veo de frente, ¿cómo es un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo visto de frente es como un plato, ¿vieron que tiene como está hundido? Y si el glóbulo rojo lo veo de perfil, es así, es flaquito, como un plato, nada más que es bicóncavo. Entonces el glóbulo rojo es bicóncavo. Bueno, ¿y adentro qué tiene? Bueno, adentro está lleno de cientos de miles de moléculas de hemoglobina. El glóbulo rojo es una bolsita de hemoglobina. Se va a cortar, chicos, volvemos a entrar. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a seguir? No, vamos a demostrar nuestras vitaminas. Y vamos a... Ok. Si pueden, ¿no? Si están muy cansados. Pero yo sigo. Estaba pensando... Bueno, después lo charlamos, cualquier cosa. Nuestros glucolípidos. ¿Qué pasa con los glucolípidos? Los glucolípidos. Bueno, entonces el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina. Y la hemoglobina, recuerden que cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Entonces el glóbulo rojo es un transportador de oxígeno, ¿no? Entonces, y el glóbulo rojo se ve rojo, ¿por qué? Porque está lleno de hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué tiene? La hemoglobina tiene 4 átomos de hierro. Por eso transporta 4 átomos de oxígeno.
Fíjense que ahí tienen el video subido de mioglobina y hemoglobina. Mírenlo antes del examen, ¿sí? O lean el tema o vean los videitos de 5 minutos. Porque siempre hay una preguntita o dos o tres o cuatro de hemoglobina y mioglobina. Bueno, ¿se entendió esto de cómo más o menos es la sangre? Entonces la sangre es acuosa, tiene agua, es un medio acuoso. Entonces los lípidos, si hubiera lípidos acá sueltos, como es un medio acuoso, ¿qué harían los lípidos? Los lípidos son apolares o anfipáticos. Formarían micelas, ¿sí? Y si fueran completamente apolares, se juntarían y formarían gotas de grasa, y esas gotas de grasa serían cada vez que, esas gotas de grasa serían cada vez más grandes y taponarían ¿qué? Los vasos. Entonces no puede haber lípidos apolares en la sangre. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces los lípidos apolares, ¿sí? Los anfipáticos formarían micelas. Eso no sería tan problemático, porque las micelas podrían viajar en cierta medida. Ya vamos a ver que las lipoproteínas es como si fueran, en cierta forma, micelas gigantes. Son más complejas, ¿no? Pero bueno. Pero los lípidos apolares hay un problema, son apolares. Entonces, ¿qué harían? Las gotitas pequeñas de lípidos apolares se juntarían formando gotitas más grandes, más grandes, más grandes, y formarían ¿qué? Un tapón lipídico. El colesterol es un lípido y es anfipático, ¿sí? El problema con el colesterol es otro, disculpen, pero no tengo tiempo de explicarlo. El colesterol tiene que ver con la arteriosclerosis o aterosclerosis, y eso es un problema inflamatorio de el endotelio y de el subendotelio, es decir, lo que está por debajo del endotelio, ¿sí? Hay daño acá, ¿sí? En lo que se llama la túnica mucosa, bueno, no importa. Eso, disculpen, no tengo tiempo, eso tiene que ver con la ateroesclerosis, ¿sí? Que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Y que está relacionado con las lipoproteínas proinflamatorias. Ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero decirle, ven, los lípidos apolares no pueden viajar solitos. Entonces, ¿cómo hacemos para que viajen los lípidos? Los lípidos van a viajar en colectivo, no pueden viajar solitos, ¿queda claro? Y esos colectivos son las lipoproteínas. ¿Cómo es una lipoproteína? Entonces, la lipoproteína es así, miren. Las lipoproteínas son los transportadores de lípidos. ¿Y cómo están formados? Por un lado, obviamente, ¿qué va a haber? Lipo viene de lípidos. Y por otro lado, ¿qué hay? Proteínas. Entonces tiene una parte lipídica y una parte proteica. ¿Sí? Los lípidos, ¿sí? ¿Qué lípidos va a haber? Bueno, por el exterior va a haber fosfolípidos. ¿Sí? Yo les hago un dibujito muy rápido y ahora les muestro una fotito, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, por el exterior va a haber fosfolípidos, pero también va a haber ¿qué? Va a haber proteínas. Entonces las proteínas las dibujamos con este color rojo. Entonces esta es una proteína. ¿Ven? Y después hay fosfolípidos. Y después hay otra proteína, diferente o la misma, eso depende de cada lipoproteína. Bueno. Entonces, ¿sí? Fíjense